Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues Jadecillo patrocina la reacción de hoy y bueno, traemos a Omioza y bueno, pues una canción que se llama Koga Nimpo Cho, algo así como Manuscrito Ninja Koga. Vamos a hablar un poquito de ellos. Ya sabéis, la banda japonesa Omioza, pues fusiona el heavy, ¿vale? Con elementos de la música tradicional japonesa. Así que bueno, así crea una especie de atmósfera mística, poderosa. Esta banda tiene ya mucho recorrido, es del 99, así que 26 añitos de banda. Ya sabéis que sus letras son inspiradas en el folclore japonés. Hay temas sobre Oni, yokai, dragones, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, hacen power metal, speed metal, thrash metal, lo mezclan todo y salen cosas muy interesantes. La canción Koga Ninpocho es de los temas más emblemáticos de la banda. Se lanzó en 2005. Y bueno, pues además se utilizó como opening del anime Basilisk Koga Ninpocho, basado en la novela de Futaro Yamada. La letra la escribe Matabi y la canción, pues, fue compuesta y arreglada en general por el grupo entero. Luego ya nos metemos un poquito en tema de la letra y demás. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. コーガ日報長。影の月はおぼろに揺れる夜を包むブラックも貼り付けられた違う日な絡める非常の罠が今もくすぶ重い胸にシカトや友水のように優しく花のように激しく震える刃で貫いた定められた涙も瞳の奥閉じてもあなたのまぶたが覚えてるね無名の淵で終わりを待つ私は偽組らしいの踏みにじられたすがる恋を両手に包んだままもうあらがえない共にたどるちるりの道へ水のように優しく花のように激しく震える刃で貫いた Ahora le doy para atrás porque en algún lado teníamos que parar, ¿vale? Entonces, para darle continuidad, después retrocedemos. Para empezar, mm, Venga, dilo, ¿el qué? No, dilo, ¿no? me impresiona la cantidad Sí, de bueno, gente la cantidad de cómo está el recinto pues es alucinante. y todos a una, todos ahí animando y es genial, es genial. Es decir, aparte todo lo que es la escenografía del grupo es impresionante. Me recuerda a la Wagaki en ese sentido.
eh, mezclando la tradicional, ¿no? Sí, Con sí. otro tipo de música así más metal. Y no sé lo que pensabas tú No, que ibas a no, decir. pues Dime, dime. tal y como canta esta chica, si cierras los ojos, dice, es Mari Jamada. Ah, no, no sé. A mí no me ha recordado, ¿eh? Sí, sí, a mí sí. Bueno, bueno, A mí sí, sí. 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 Yo no. Vale, vale, vale. Yo lo que iba a decir, bueno, pues iba a hablar un poquito de la letra, ¿vale? Em, entonces, la letra lo que dice, sí, en tono melancólico y un poquito trágico, es la historia de amor y conflicto entre los clanes Koga y el clan Iga. Es hay como una relación apasionada pero condenada, ¿no? No sé si esto parece un poco Romeo y Julieta. Em, y utiliza frases como, lo voy a traducir, tan suave como el agua, tan intensa como una flor, para presentar pues la dualidad de la ternura y de la violencia en la relación. También dice algo así como, incluso si cierro los ojos te recuerdo, enfatizando pues lo inevitable del destino y la persistencia del amor, incluso después de la muerte. Em, a nivel instrumental es alucinante. Es decir, además me ha llamado mucho la atención el bajo, es con un mástil extremadamente fino. Me recuerda al bajo que llevaba Di Maggio en, lo diré, este grupo de metal, jolines, se me ha ido. Manowar, Manowar, Manowar. El bajista de Manowar también utiliza un bajo con un mástil súper fino, ¿vale? Que parece casi el mástil de una guitarra y me ha parecido muy curioso. Luego ya lo analizamos así a nivel instrumental un poquito, ¿vale? Pero en general la puesta en escena es impresionante. Es brutal, sí. Es, es todo un placer para los sentidos. Bien, bueno, pues vamos allá. Vamos a darle un poquito hacia atrás, como habíamos dicho, que no me gustaba cortar a nadie. Y seguimos. たどるしるりの道へ道のように優しく花のように激しく震える刃で募る歌へ定められた涙を瞳の奥閉じてもあなたは涙が覚えてるね 水のように優しく花のように激しく震える刃でつなぐ歌は定められた涙を瞳の奥閉じても流れる血潮止められないいつのようにこぼれて穴のように散りゆく儚い祈りをかき消すと定められた二人を青い闇が咲いてもあなたとたゆた Para atrás que de pronto se ha ido la voz. Venga, seguimos. 瞳の奥閉じても流れる血潮止められないいつのようにこぼれて穴のように散りゆく儚い祈りをかき消すと定められた二人を青い闇が咲いてもあなたとたゆた隠れ呼ばね Hay un detalle que me ha encantado
este, ¿vale? Cómo enfocan a la cantante, cómo enfocan en ese momento al guitarrista, ¿eh? Cómo le dan ese protagonismo, es decir, todo está súper bien medido, bien pensado, el espectáculo es impresionante, la gente está enloquecida y es ¿Cuánta genial. gente hay ahí? Es que es increíble. Pues yo creo que más de 50.000 personas. Eh, Tiene pinta de ser un estadio de fútbol, pero está no, hasta la bandera, de ¿eh? fútbol no, yo creo que puede ser el Tokyo Dome o no sé, habría que ver dónde es. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? A nivel de voz, ¿no? Pues sí, tú decías que te recordaba a Hamada. Pues mira, en cuanto lo has dicho, ya no se me podía quitar de la cabeza. Ay, en fin, ya Claro, me claro, has claro. alienado, alienado. Hazme caso. Sí, 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 sí. Bueno, hay que decir que junto con Kuroneko, ¿vale? Que es la voz femenina principal, también tenía el apoyo de Matatabi, que es el bajista, ¿vale? Así que bueno, también hacía refuerzos y le daba un poquito de esa capa de esos tonos graves, ¿vale? Que se complementaban con la voz de ella. Y claro, esa forma de cantar es muy característica y bueno, es muy cercano a lo que es la narración kabuki en algunas partes, así que está genial. Em, el bajo, El ¿sabes qué? bajo es alucinante. Sí, sí. Me gusta mucho por dos cosas. Una, porque, bueno, aparte de que hace los coros, que no se limita a duplicar una guitarra, sino que tiene sus líneas de bajo independientes, haciendo líneas descendentes cromáticas. Me encanta. Me encanta, además, que tiene mucha personalidad, el bajista me parece a mí. Batería, te lo dejo a ti, David. ¿Qué te parece la batería? Pues la batería está ahí también, está muy presente, ¿eh? Pero me he estado fijando, tú fíjate que me he estado, aparte de la voz, porque es obvio que Sí. te tienes que, pero está ahí el bajo ahí a la par de la batería, incluso se la come un pelín. Ujú. Sí, Pero vamos, que está también inmenso, ¿no? claro, claro. A mí de las guitarras me está gustando, por un lado, em, que tiene mucha presencia y bueno, en lo que es la rítmica están usando ahí típica escala pentatónica que es muy de la música japonesa, ¿no? Es decir, va mucho con su estilo. Y, y después tienen toda un despliegue técnico, hacen de todo, hacen el tapping, hacen legato, hacen bendings, hacen de todo, ¿vale? Y bueno, pues las armonías de cómo armonizan las dos guitarras, que los hemos visto a los dos Sí. haciéndolo, me parece genial, porque ha sido un punto culminante ahí, llegando al clímax, genial. Así que estamos ya en la recta final de la canción. Le voy a dar un poquito para atrás. Bueno, realmente le he dado ya para atrás, pero es que me ha encantado este momento, los focos sobre ellos dos. Venga, seguimos. たゆた隠れよばねキングスーパーライブ2015第2部
Vaya personalidad de Matatabi, ¿eh? Sí. Vaya, Madre vaya, mía. vaya, vaya con... Menudo final de canción. Brutal, brutal. Nos ha encantado. Me alucina, ¿no? La cantidad de gente que hay. Bueno, Sí, sí. pues... Es que es increíble. Sí, 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 sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Em, si os ha gustado, bueno, ya sabéis, es que esta canción ha sido impresionante, la actuación bueno, y la reacción del público, sigo todavía en shock. Así que bueno, hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Y en el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones extras. Luego está el tema del Patreon, que son reacciones personalizadas. Aquí, como ha tenido bien, pues darnos este temazo aquí nuestro amigo Jadesillo, bueno, pues dependiendo del Patreon tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.